ante el pedido de un grupo de vecinos que interviniéramos como Defensoría del Pueblo, les traté de explicar que para nosotros excede nuestras facultades, y me parecía bueno que, hablando con Osvaldo justamente, surgieron una serie de apreciaciones por parte de Osvaldo, que me parece muy sano y bueno para todos los que están pasando por este momento, de conocer la realidad jurídica y judicial de lo que se está viviendo en otras provincias. Así que muy agradecido, Osvaldo, de que hayas aceptado esta invitación de compartir con nosotros y, bueno, saludarte. No sé, ¿querés saludarnos, presentarte vos personalmente? Te han googleado por... Primero y principal, quiero saber si me escuchan bien. Si no tengo que hacer nada acá en el aparato para que me escuchen bien. Yo te escucho bajo, pero te escucho muy bien. ¿Me escuchás bajo? A ver, por eso quiero que... Hola, 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 hola. Ahora me escuchan Por acá mejor. se escucha muy bien. Por acá se escucha muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien ahora? Sí, ¿Hay sí. ruido Sí. o alguna otra? ¿Está bien así? Está bien. Está perfecto. Sí, bueno. Bueno, listo. A sus órdenes. Porque esto siempre tiene sus improntas, estos aparatos. ¿Lo puedes aumentar un poquito? Es un problema de ellos. Bueno. Lo bueno por ahí sería que, perdón Osvaldo, que el Sí, resto nos perdón. muteemos, de modo que no haya interferencias de ningún tipo porque se corta si no el audio de él. En caso que alguno quiera hacer una pregunta, puede activar su audio en el momento oportuno, pero así no hay interferencias. Gracias. No, como no hay problema. Por eso preguntaba primero si se escucha bien para que me puedan ver y escuchar. Bueno, primero muchísimas gracias, Ricardo, te agradezco mucho. Ya hemos estado juntos en otras luchas pasadas ahí en Neuquén. Un abrazo muy grande de parte nuestra. Me alegra mucho poder por lo menos poner un granito de arena en estos temas que son bastante importantes. Y en un momento bastante aciago, y más cuando ahora está repuntando este tema de la pandemia. Así que si disponés otra cosa, si no, comienzo para no cansar a la gente. La idea es esa, Osvaldo, que nos hagas un pantallazo como charlamos los otros días, de toda la situación de lo que vos estás viendo desde Buenos Aires, y compartir un poco esto, ¿no? Qué cosas se han rechazado, qué cosas no repetir los errores que se han cometido y poder ser muy efectivos en cada planteo que cada uno de los afectados quiera hacer, ¿no es cierto? Por eso también hemos invitado a abogados que sabemos que están en este tema, porque la idea es esa, poder crecer juntos. Esto no se trata de es culpa tuya, va por allá, no. Es ver cómo nos ayudamos entre todos para ayudar en realidad a los que lo necesitan, que son estas personas que han quedado capturadas por estos convenios que han firmado, ¿no? Así que te dejamos en libertad para que vos nos vayas guiando. Y que, bueno, y como acordamos con vos, las personas que quieran hacer consultas luego de tu charla o durante la charla las vayan haciendo por chat. Si se hace muy extensa la reunión, la suspendemos, pero vos después te comprometiste a poder contestarlas a cada una, ¿no es cierto? El tema, Gracias. Primero y principal, me presento. Mi nombre es Osvaldo Héctor Bassano. Soy el titular de una asociación de defensa del consumidor. Ejerzo la profesión de abogado. También soy director de defensa del consumidor en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora y el director de defensa del consumidor de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Es decir, me especialicé en este tema desde hace más de 20 años, aunque tengo un ejercicio ya como para jubilarme de 40 y pico de años de profesión. Dicho esto, y sin ningún otro más que para que los que no me conocen sepan, nuestra organización tiene iniciado varias acciones colectivas, por lo que, digamos, en el tema de acciones colectivas tenemos un poquito de expertise, es decir, sin ser
genios de la materia, tenemos varias batallas. Una de las últimas está relacionada a una sentencia a favor en Telefónica de Argentina, que le debe a casi todo el país la famosa línea control, después algunos fallos conjuntamente con CEPIS de energía o contra bancos, así que tenemos un pequeño expertise en el tema. Lo que tenemos que estar viendo en este momento, yo lo dividiría en tres partes, para que todos entendamos de qué estamos hablando. La primera parte lo vamos a hablar del derecho, digamos, lo que es colectivo. La segunda parte, primera parte yo hablaría de derecho del consumidor. La segunda parte hablaría del derecho colectivo y después del derecho individual. ¿Por qué es digamos, me imaginé este tipo de explicación para que se comprendiera? El derecho del consumidor es un derecho muy nuevo que ingresó por la década del 50 y 60, y lo que ocurrió con este derecho es que paulatinamente comenzó a generar digamos, una ampliación, porque es un derecho transversal. Ingresa como derecho privado y termina siendo derecho público, es decir, que está afectando a toda la comunidad. Como tal, en la Argentina tuvo la misma evolución que en muchas partes del mundo, en más o en menos, es decir, que estamos bien avanzados. Cuando llega a la Argentina, el problema del derecho del consumidor se hace que existen ya normas de derecho privado que para conjugarlas con el derecho del consumidor se hace muy complicado. Y se hace más complicado porque no hay justicia de derecho del consumidor, es decir, el tercer poder del Estado, constitucionalmente hablando de todo el país, no tiene dentro de ese tercer poder un juez especializado en derecho del consumidor. Entonces, cuando se va a juzgar, y esto es lo que nos obliga a los que estamos dentro de la materia, cuando se va a juzgar un caso de derecho del consumidor, tenemos que evaluar dónde estamos parados. Así, tenemos que evaluar quién es el juez o los jueces a cargo, en qué circunstancia política estamos, en qué circunstancia social estamos y en qué situación económica estamos. Y por fin, la última evaluación es la problemática del Poder Judicial, que no es Comodoro Pi, es todo el Poder Judicial. Porque así como el Poder Judicial se dice que está influenciado por una pata política, económica, etcétera, etcétera, en esta materia está muy consustanciado con el derecho privado. Por acción o por omisión, generalmente toma a las partes en un conflicto como si fueran iguales. Y los jueces juzgan en esa interrelación jurídica, es decir, el consumidor no lo ven como consumidor y a la empresa no la ven como empresa. Primer error cuando estamos en una materia de protección de una persona débil, que es el consumidor. Más allá de que existe la Constitución, el artículo 42, la problemática es esta. Dije, por acción, por omisión, en forma intencionada, interesada o por construcción intelectual del juez. Entonces, cuando vamos a iniciar un juicio, tenemos que evaluar concienzudamente los elementos que les señalé, política, histórica, quién es el juez, si pertenece a una clase social alta o baja, y aparte, evaluar cuál es su concepto en la situación jurídica que va a evaluar. Si su concepto es que son dos partes iguales de derecho privado, con un individualismo acérrimo, no podemos juzgarla como derecho del consumidor, que es la protección de la persona para adquirir productos y servicios. Esto es medular para entender todo lo demás, porque si no entendemos esto, nos vamos a tirar la pileta porque creemos que tenemos justicia y no evaluamos que el que va a juzgar
tiene una mirada personal. Repito, puede ser intencionada, puede ser por omisión, por acción o por una situación intelectual. Esto es clarito. Por ejemplo, la Cámara Comercial de Capital, que debería juzgar esto, tiene una división de 4-3. 4 salas tiran para un lado y 3 salas tiran para el otro. Y cuando se pone unánime, es un derecho individual. Entonces terminamos por no saber quién es parte, si es un débil jurídico, como debe ser, que es el consumidor, o la empresa. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la mayoría de los casos los jueces miran la ecuación financiera de la empresa. Esto en los juicios por banco, los juicios por energía eléctrica, por compañía de seguros, por automotrices, siempre lo mismo. Parece ser que el consumidor es un empresario que está haciendo un juicio para hacerle perder plata a la empresa. Esta construcción de los jueces es lo que empieza por malograr el reclamo que se haga. Entonces nosotros tenemos que estar dentro de esa construcción. Primer punto que quería que ustedes lo tengan en claro, porque si no lo tenemos en claro es muy difícil hacer juicios. El segundo punto son las acciones colectivas. La Argentina no tiene regulada las acciones colectivas. Son lo que podría llamarse leading case, casos de la Corte, precedentes jurisprudenciales de la Corte, y entonces se basa en 2 precedentes. El primer precedente de la Corte es muy viejo, es el juicio de Mendoza contra Estado Nacional, que podemos hablar de todo el juicio, que es muy interesante, pero nos vamos a reducir a uno. No se puede hacer una acción colectiva, no les voy a hablar de dónde viene la acción colectiva, la acción de clase, simplemente para ser general, para que no embarullar. Si después me quieren preguntar, no hay problema. Me puedo equivocar, no soy perfecto. No se puede iniciar una acción colectiva cuando hay situaciones individuales de daños o de reclamo individual. ¿Me comprenden esto? Por más que querramos meter por la ventana una acción colectiva donde exista una clase determinada de consumidores, no se puede hacer una acción colectiva. En el fallo era muy lato, era daños y perjuicios. El daño y perjuicio, el reclamo es individual. Pero si hay otro reclamo, también es individual. Entonces, ese principio es rector y lo utilizan en todos los fallos que vinieron después. Después aparece Alavi. Me imagino que los que son abogados o andan en el tema sabrán. Alavi es un fallo de una persona que hizo un reclamo por una resolución que había sacado el Poder Ejecutivo, consideraban que se iba a perjudicar todo aquel que tuviera un teléfono celular por la investigación de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reclamo individual ese, que a través de los distintos fallos llegó a ser colectivo porque la Corte lo metió, es decir, metió por la ventana la acción colectiva, la colectivizó a todo el universo de usuarios y aparte creó las bases de lo que son las acciones colectivas, que yo lo resumo a 3 principios. Después podemos hablar del resto de principios, pero son 3. Homogeneidad del reclamo, es decir, todos tienen que tener el mismo reclamo. Igualdad en el reclamo, homogéneo e igual. Y un tercer punto que es complejo, que es que si tuviera que hacer la persona un juicio, sería tan costoso que no lo haría. Entonces, se tiene que reclamar en acción colectiva. Estos 3 puntos basan todos los rechazos que puede haber a acciones colectivas. ¿Me entendieron? Si no entienden cómo viene la relación de consumo, que yo ya estoy hablando en algunos trabajos que hice de que ya no hay más contrato, porque las partes no son iguales. En derecho al consumidor las partes no son iguales. Las partes no son iguales porque nosotros no somos accionistas de las empresas automotrices, hablando del tema. Ni de energía, ni de las que venden los artículos de blanquería, no. Esos tienen un riesgo empresario y una responsabilidad social empresaria. Eso es otra materia del derecho al consumidor, pero es eso. Tampoco
y esto es un tema fundamental, lo que le pasa a un consumidor le pasa a todo el mundo, tampoco tenemos un juez que pueda ocuparse de tema específico del consumidor. Y por último, ante la falta de regulación de las acciones colectivas, tenemos que basarnos en estos precedentes que yo les marqué. Ahora, vamos al fondo de la cuestión de lo que ustedes quieren saber. Lo que hay de norte a sur y de este a oeste se resume a la resolución. Como voy a hablar de resoluciones, no sé si me van a poder seguir viendo, yo voy a tratar de que sí lo sea, pero me voy a dedicar a leer porque no quiero fallar en el intento. Ocurre que todo esto se subsume a una resolución que sacó la Inspección General de Justicia el año pasado, la resolución 14 de 2020, todo en base a la emergencia, como es la emergencia en que estamos viviendo. Desconocer que estamos en una emergencia sería como básico anormal. Se está muriendo gente, no es un chiste esto. Entonces, estamos en una emergencia que el Código Civil lo tiene metido, pero que no alcanza porque el Código Civil, cuando habla de dos partes iguales, no está hablando que hay uno que tiene menos, a pesar de que tiene un capítulo que utiliza muy mal el término contrato de consumo, no lo tiene. Y nosotros tenemos que pensar que los jueces que van a intervenir en las causas de reclamo no son jueces especializados en derecho del consumidor. Y que me disculpen los jueces, pero no tiene la más pálida idea, porque si no, no preguntarían si la empresa pierde. La empresa no interesa en el derecho del consumidor. La empresa tiene otra faz protectoria. El consumidor es un ser humano y como tal se protege, porque si no, exterminamos a las personas y dejamos las empresas. Y eso no es la intención del derecho humano, que el derecho del consumidor es un derecho humano. Entonces, los jueces van a pensar en derecho privado, en derecho individual, son dos partes iguales. Entonces, nosotros que tenemos otro concepto, tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer cambiar de idea. Los fallos que han resultado desde el 2017, 2018 y 2019 redundaban en la situación inflacionaria. El problema es que la mentalidad de los jueces, así como pueden sacar una medida cautelar, es que hablaban de la ecuación financiera de la empresa. ¿Y cómo se rige la ecuación financiera? Que los coches no aumentan con la inflación. Porque la República Argentina arma coches, no fabrica coches, los arma. Ustedes vieron, 30% de piezas importadas, 70% importadas. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque más allá que me pongo furioso, porque los empresarios automotrices tienen la avaricia muy allegada, ellos inviertan el 30 o el 70, el coche se multiplica en dólares porque tiene costo en dólares. Entonces, cuando hay inflación en dólares, es muy difícil que la inflación de un país se pueda seguir manteniendo porque la inflación en dólares para comprar autopartes importadas siempre va a ser más caro. Tal es así que del año pasado para acá, un coche de 600.000 pesos aumentó a 1.600.000, es decir, el doble, triple, y no les interesa tres pomos poder resolver ese tema. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que los jueces van a ver esto como importante. ¿Qué hizo la resolución 14? Expandió las cuotas a un beneficio único, pero si eran 80 cuotas, déjenme leer la resolución, discúlpenme, pero estoy más consustanciado con la letra de la ley, la expandió a más de 12 cuotas. Es decir, que podía en forma posterior diferirse el pago de las cuotas con una cuota igual y consecutiva o no ejecutársela. Y esto vencía en agosto del año pasado. ¿Y qué significaba esto? El congelamiento de las cuotas hasta agosto del año pasado, pero no hablaba nada del valor del mercado del automóvil.
Con lo que si el valor del mercado del automóvil, que les acabo de decir, va a valor dólar, cuando termine el tema le van a prorratear el valor del automóvil y las cuotas la van a aumentar igual. Pero no hay ninguna prohibición. Lo que hubo fue una extensión de esa resolución 14 del 2020 hasta el 30 de abril de este año. El 30 de abril deja de existir esa resolución y aquellos que quieran pedir que la cuota se le difiera y no se le incremente, lo podrían hacer a través de esta resolución, pero 12 cuotas, no habla de más cuotas. ¿Qué estamos enfrente de qué? Estamos enfrente de una situación en la cual los jueces consideran lo que firmaron no fue un contrato, fue simplemente, antiguamente venía un cartón, ahora ya ni cartones, viene un papel, parece papel higiénico, pues finito. Ustedes lo que firmaron fue un pedido de inclusión en una clase de préstamo de ahorro. No firmaron un contrato de compra de automotor, que es una distancia jurídica en el derecho individual. Ustedes no firmaron comprar un coche, ustedes firmaron un pedido de ingreso a clase cerrada de tantos personas en las cuales todas van a poner la misma cantidad de plata a un administrador, que no es los socios, sino que es la empresa automotriz el administrador. En todos estos años se han hecho varios cuestionamientos de que el administrador no tiene que ser empresa, que los precios no lo tienen que poner la empresa, que los cargos no lo puede poner la empresa, que todo esto muy, muy bello, pero no dicen nada del valor de la cuota. Porque el valor de la cuota tiene que ser exactamente igual al valor del automotor. Y ellos ponen el valor del automotor, por lo tanto, quedamos encerrados en un galimatías. Y el problema más serio no es el valor del automotor, sino que si los tipos se les antoja, como pasó en los últimos meses, de 1 millón a 1.600.000, tenés que pagar la diferencia. Pasa distinto con los créditos UVA. Porque los créditos UVA, por ahí hay una notita, a pesar de que es una 1050 disfrazada, que habla de la cuota que no puede exceder el ingreso del aportante, es decir, el ingreso del propietario, del aportante. Eso es un tema para discutir, pero nos habla de la morigeración del valor total. Por lo tanto, te puede a vos no influenciar en el ingreso, pero te extiende la fecha de crédito, es decir, que terminás un crédito a 30, lo terminás pagando los hijos de tu nieto, es decir, 60, 70 años, se sigue expandiendo. Es una 1050 disfrazada. Antiguamente la 1050 era con aumento del dólar. Entonces terminabas pagando sumas siderales. En la República Argentina se creó la teoría de la imprevisión, pero los jueces le tienen mucho miedo, entonces pusieron en ejecución la teoría del esfuerzo compartido. Entonces, lo dicen o no lo dicen, te lo aplican. ¿Y cómo es eso? Y se ven, si la fábrica puede usar coche, entonces vemos cómo te podemos morigerar la cuota. Entonces, lo que hicieron algunas colectivas, que nosotros no vemos bien que se inicien, y ahora les voy a explicar por qué, fue hacer eso, pero eso no significa que vos en el futuro no tengas que pagar lo que no pagás ahora. Es simple y sencillamente una aspirina para un cáncer que no termina nunca. ¿En qué situación estamos hoy? La situación de que no se puede hacer colectiva, lo hemos discutido con muchos otros colegas, con otras asociaciones de consumidores, en algunas jornadas. ¿Y por qué no se puede hacer colectiva? La República Argentina, por la Constitución,
estableció que las acciones colectivas podían ser iniciadas por organizaciones a tal efecto asociadas, es decir, asociaciones de consumidores que estén registradas, etcétera, o defensores del pueblo en su jurisdicción. Tampoco un defensor del pueblo puede hacer una acción donde se vean afectados o órganos nacionales o empresas federales que tengan jurisdicción en todo el país. Hay discusión. La Corte es muy restrictiva en ese tema. ¿En qué lugar estamos entonces? Que tenemos un problema. ¿Quién puede iniciar una acción federal donde una empresa tiene su sede en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba? Y el otro tema, y ahí sí es donde caemos en el pozo, es la tercer pata que les comenté del fallo Alavi, que es que el fallo de Mendoza con Estado Nacional y la tercer pata del fallo Alavi, primero que hay situaciones personales. Y segundo, que cualquiera puede iniciar un juicio porque tienen envergadura de monto que no necesariamente puede armarse en un colectivo. Entonces, cualquier juez, cuando llegue a la corte, le van a decir, señores, esto no es colectivo porque hay situaciones personales de cada uno de los individuos que componen la clase, o son clases distintas, o pertenecen a distintas asociaciones de préstamo. Y por último, el problema central de la clase, supóngase que todos los que están inscriptos en la compra de un automotor y que son socios inician todos juntos la misma demanda, pero hay situaciones particulares, porque por ahí alguno pagó de más, otro pagó de menos, y eso no se puede juzgar en una acción colectiva. ¿Y por qué insisto en esto? Por lo primero que les dije, situación histórica, calidad de los jueces, situación económica, y ningún juez es especializado en derecho del consumidor. Y si un juez lo ve desde ese punto de vista, la Cámara o la Corte se lo va a planchar. Las cámaras y las cortes de todas las provincias, y que me discuta algún juez provincial, no tienen la más pálida noción de derecho del consumidor. Es más, no quieren tenerla porque les molesta. ¿Y por qué les molesta? Ustedes saben que feo es, por ejemplo, en el día de hoy, donde hace pocas semanas estuvimos discutiendo en la Federación Argentina de Colegios de Abogados la persecución de los abogados que están iniciando acciones porque se queman los Fiat Toro, se incendian. Entonces, ¿saben lo que hicieron la Fiat? La Fiat directa, los denunció penalmente porque están chantajeando a Fiat, a los abogados que hicieron acciones por la Fiat Toro que se quema. Entonces, estamos en una circunstancia en la cual los jueces hasta escuchan estas pavadas en las cuales una persona que defiende a consumidores se encuentra con eso. Ya la semana pasada me llamó una abogada de Mendoza que exactamente le está pasando lo mismo con otra empresa. Es decir, que los muchachos, cuando se queja mucha gente, van y inician una acción penal. Esto es grave, pero es demostrativo que tenemos un poder judicial que no está a la altura de las necesidades sociales. Perdón que me pongo a esta altura, porque lamentablemente es político el problema. Es político-social. El juez tiene que velar por un Estado que tenga paz social. Y la paz social no es la paz de los cementerios, es la paz donde la calidad de vida se lleva en que los conflictos se resuelvan a favor de las personas con justicia. Y no existe eso porque hay empresas muy grandes, muy monopólicas, que lamentablemente reclaman derechos que no tienen. Y no hay elementos jurídicos para rebatir ese tema. Perdón que me fui mucho, pero lamentablemente esto también influye cuando uno va a hacer un juicio. Hasta acá hablé, ahora escucho. Escucho preguntas. Sí, perdón. No sé si levantar la mano o cómo se hace.
No sé, Hola, ¿me yo no tengo escuchan? problema, pregunten. Adelante, adelante, Mabel, no hay problema, somos ¿Cómo poquitos. están? Primero agradecer al doctor Ricardo Riva que tuvo la amabilidad de invitarnos, reconociendo de que bueno, nosotros aquí en la provincia de Neuquén comenzamos en diciembre del 18 y en enero del 2019 nos juntamos un montón, varias personas que acudieron a mí por una alza del consumidor cuando se inició la ley hace años atrás. Entonces, iniciamos una demanda colectiva en defensa del consumidor, ¿sí? Tampoco ha sido, no hay otro antecedente en otra provincia que defensa del consumidor le haya dado espacio a una demanda colectiva de este tipo. Nosotros, por el aumento indiscriminado del valor móvil, así redactamos la demanda inicial. Y este año, en enero de este año, el 26 de enero de este año, el organismo terminó multando a las empresas denunciadas, ¿sí? La verdad que más allá de que todo el tema de que la multa no va al consumidor y todo lo que eso implica, que el consumidor está esperando una respuesta económica, sí se le ha hecho entender a la mayoría de las personas que ahora sí la demanda civil en forma individual tenemos muchísimas posibilidades. De hecho ya hay fallos favorables en Azul, en Buenos Aires y en otros lugares contra algunas de las empresas por este tema de daños y perjuicios y punitorios, que es lo que están llevando a cabo los abogados que nos representan aquí en la provincia. Está en esta reunión el doctor Jorge Tovares, que nos ha ido representando a lo largo de este tiempo, ¿sí? Sí, creo que fue importante la presión social, porque como dijo usted, doctor Osvaldo, el tema de la justicia aquí en Argentina, si bien yo no soy abogada, pero sí como ciudadana y conocedora de algún tema, entiendo de que no hay jueces preparados en derecho de consumo, y que evidentemente el poder económico político de algunas empresas es muy muy grande, pero sí nosotros nos hemos movido mucho, igual que con algunos compañeros representantes de otras provincias que hoy están aquí, Andrea y Hugo, gracias por participar, y Eduardo. Nos hemos movido también acompañando todos estos trámites administrativos y judiciales con la presión social, porque realmente a veces, por ejemplo, en este caso ha funcionado, ¿sí? Con el fallo que tenemos a favor en defensa del consumidor ha funcionado. Gracias por toda esta participación y bueno, ha esclarecido algunos puntos que realmente son muy importantes. Sí, buenos días, doctor. Mi nombre es Jorge Tovares. Buenos días, colega. Mucho gusto. La verdad que muy claro y muy ejemplificador, digamos, en su análisis con respecto, digamos, a cuál ha sido o cuál es en definitiva la aplicación concreta que tiene los derechos de los consumidores lamentablemente en nuestro país. Pero yendo al contexto, digamos, que nos atraviesa, que es de emergencia en todos los aspectos, y teniendo en cuenta precisamente que estamos muy próximos al vencimiento de la resolución número 14, por ahí yo acudo a su experiencia, digamos, o a su agudeza, como para ver de qué manera nosotros podríamos plantearle a la Inspección General de Justicia la sanción de una nueva resolución que de alguna manera, digamos, contemple los intereses fundamentalmente de los consumidores. Porque por allá por el año 2000, 2001, en su momento, en un contexto parecido, pero no de pandemia, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista económico, en este enorme desequilibrio que hay en la relación de consumo, la Inspección General de Justicia en su momento sacó un par de resoluciones que eran mucho más contemplativas de los derechos del consumidor que las que rigen actualmente. Entonces, por ahí, teniendo en cuenta que esto es un problema de carácter colectivo, por ahí nos interesaría mucho poder trabajar o intercambiar con ustedes para ahí algunos puntos de vista para poder formular un planteo en este breve tiempo que nos queda hasta el 31 de abril, para ver si se puede lograr que la Inspección General de Justicia de alguna manera priorice los derechos de los consumidores y no simplemente se reduzca, digamos, a ampliar la vigencia de la resolución 14, que en definitiva, como bien usted señaló, lo único que hace es prolongar la agonía, digamos, y la angustia y la desesperación de muchísimos consumidores que ven que no pueden llegar a fin de mes y pagar sus cuotas, digamos, ¿sí? Entonces me parece que por ahí
si nosotros consideramos que ese organismo sería una respuesta, digamos, muy políticamente, digamos, necesaria, y por supuesto que hay que seguir batallando, digamos, en el campo de la justicia, pero con estas dificultades que usted bien señaló y que en definitiva en Neuquén y en todos lados con aristas particulares, pero son iguales. O sea, en definitiva nuestros jueces no comprenden la relación de consumo y totalmente, digamos, aplican el derecho como si fuese simplemente una relación de parte, y usted ha sido muy claro al señalar la enorme disparidad que hay en cuanto fundamentalmente a capacidad económica, digamos. ¿Sí? Entonces, por ahí, a nosotros nos interesaría ver si se puede trabajar en un planteo ante la Inspección General de Justicia en este sentido, ¿no? A ver, es una pregunta muy interesante. Como primera medida, la circunstancia político-histórica me obliga a no ser muy optimista. Ustedes saben que desde el gobierno se está fogoneando pactos con las automotrices. Entonces, en este tema concreto, yo creo que la única manera de comenzar a trabajar algo concreto es tratar de ver cómo manejamos el punto neurálgico de esto, el precio del automotor, el famoso precio de mercado. Sí, sí. Eso no lo podemos controlar. La IGJ no se tomó el trabajo de tocarlo, es decir, no dice absolutamente nada del precio del mercado. Como nosotros estamos, cuando sacamos el préstamo, nos metemos en esa circunstancia, la IGJ lo que tendría que decir, mire señores, el incremento del automotor no debería ser superior a el índice de precios. ¿Se imagina que las automotrices le van a pegar un salto así, le van a ir a golpear la puerta a Balcarce 50 y le van a decir, nos vamos? Sí, sí. Perdón, yo, a ver, aprendí a ponerme un poco viejo vizcacha, digamos, porque le veo el trasfondo, es decir, están intentando reavivar la industria. Sí. Evidentemente la industria la van a reavivar si los tipos que son demasiado avaros, porque a ver, un coche recibe el 70% acá de Argentina y viene el 30% importado. Vos no me podés aumentar liso el precio del dólar importado si el 70% lo haces acá. Entonces hay algo que está andando mal. Sin embargo, los tipos lo hacen y nadie le dice nada. Ese es el problema. Entonces, deberíamos tener una reglamentación en ese punto. Es decir, por ejemplo, Concha importa, pero se da que los tipos, si le ponen ese programa, van a ir al gobierno, le van a golpear la puerta y decir, vos querés que fabrique, a mí no me sacás el negocio. Y no es que van a perder plata, ¿eh? No, seguro. Mire, lo vimos el otro día en la audiencia pública del gas. Disculpen que me digregue, pero, a ver, yo creo que el empresario va a tener que, en esta nueva parte del mundo, empezar a poner la cabeza en frío, porque si no, nosotros vamos a pasarla muy mal. El precio de boca de pozo en gas, después de infinidad de estudios y de estadísticas, no puede exceder los $2, 1,98, 2,6. Los tipos están ganando $4 por millón de BTU, es decir, que están cobrando el doble. En este caso pasa lo mismo. 70% de piezas pertenecen a la Argentina, la fabrican. Tipos que cobran en pesos, el hierro es en pesos, todo en pesos. Viene el 30% y te lo meto en dólares. Y aumento en dólares el coche completo. Pará, flaco, ¿qué me estás hablando? Ahora, eso no lo podemos controlar. Sí, ¿Lo debería controlar? Sí, el Estado lo puede controlar. Podemos armar algo. Lo que sí claro, podemos hacer... Perdón, lo que pasa es que en este país no existe la regulación de precios como años atrás, y ahí se les complicaría mucho y tampoco, yo la verdad no soy abogada, pero conozco el tema y no veo camino por ese lado tampoco, porque no hay regulación de precios absolutamente para ningún tipo de comercio, entonces sería muy largo y difícil ese camino, me parece a mí. Bueno, pero es que es un monto muy grande de la cuota. Ese es el problema. Porque la cuota
se integran con los famosos gastos administrativos, que ahí me iba a referir ahora, y el valor básico del coche, que es digamos, el salvavidas de plomo. Ahí está el tema. Sí. Si esa cuota, ponemos que la cuota, el 70% de la cuota, la bajamos por el valor real que debería pagarse, que es el valor peso, yo estoy seguro que los coches en Argentina no valerían más de 1 millón de pesos. Bueno, ahora, perdonen que voy a decir... Discúlpeme. El otro tema de la cuota, ya poniendo un poco más específico, que es el gasto administrativo o la inclusión, ahí sí podríamos pedirle a la IGJ que genere un control más estricto de lo que representa actualmente. Y no solo la futura dispersión de nuevos precios por la situación imperante, en la cual la parte más débil se encuentra acosada, sino que además le podríamos pedir una regulación más fina, más estructurada sobre no el valor del vehículo, sino los gastos administrativos, cargos y todas las pavadas que le agregan a la cuota. Creo que ahí no es un monto muy elevado, pero sí es un monto que también va a influenciar en el valor total de la cuota. Creo que ahí es donde tendríamos que empezar a meter la cuchara, y se podría hacer alguna presentación grande en la IGJ de varias organizaciones, defensores del pueblo, etcétera, manifestándole la necesidad de prorrogar la resolución 14, pero aparte agregarle algún ítem con referencia a estos ítems. Que hay fallos viejos, que lo han morigerado, pero usted sabe cómo es esto, ¿no? Sale hoy y mañana lo cambian de vuelta. Perdón, discúlpeme que la interrumpí, pero... No, está bien. Yo voy a proponerles algo, a ver que estamos de varias provincias y defensores de varias provincias, Neuquén y otras provincias más, y los abogados, que son los que en realidad tienen que llevar adelante este tema. Usted hizo un comentario acerca de algo que yo presté mucha atención, ¿sí? En un comienzo eran contratos de adhesión los que teníamos que firmar para tener la relación contractual para poder adquirir un auto. Yo también soy damnificada, yo tengo un plan de ahorro. Hoy, hace bastante tiempo atrás, ya no figura la palabra contrato, sino solicitud de adhesión. Que también sería importante. Es una solicitud de adhesión. Claro, sí, pero lo que la IGJ aprobó en su momento en esta operatoria de ahorro previo fue un contrato de adhesión, no una solicitud de adhesión. ¿Sí? Ustedes, los abogados, podrían explicarme en términos jurídicos, porque hay una diferencia muy grande que usted le explicó y yo presté atención cuando le explicó. Entonces, hay una situación irregular de parte del IGJ y de las automotrices para este tipo de relación. Ya no existe la relación contractual. Entonces, también estamos siendo estafados y los organismos nacionales que están para proteger al más débil, al ciudadano común, al civil, están actuando en contra nuestro. A ver... No sé si me entienden lo que ellos se manifiestan con ese que antes era un cartoncito y ahora es una petición, siempre fue una solicitud de adhesión. Porque en su momento decían contrato. No importa, el contrato en sí se puede prefigurar mientras sea en papel de distintas maneras. Y ese formato de solicitud prefigura el contrato. Por eso, digamos, en el derecho privado, ese papel es preconfigurado como si fuera un contrato. Así que no hay una discusión de interpretación para el derecho privado. Para el derecho del consumidor sí hay una interpretación. Para el derecho del consumidor consideramos que es una relación de consumo. Por eso ha habido algunos jueces que han ingresado al contrato, lo han desmenuzado y han considerado que siendo relación de consumo no es contrato. Hay una diferencia abismal, opinión doctrinaria personal, entre contrato y entre relación de consumo. Ahora, para el derecho privado, el derecho empresario y el derecho mercantil,
esa posición que usted señala no es viable porque es un contrato, a pesar de ser una solicitud. Se configura el contrato con la aceptación. Cuando acepta, se configuró el contrato. Eso es inalienable desde el Código Civil de Vélez Sarsfield. Entonces, que le pongan solicitud o que le pongan contrato, se configura el contrato con la aceptación de parte de la concesionaria. Lo que nosotros decimos es otra cosa, es que no es un contrato, es una relación de consumo que debe ser mirada de otra manera. Esto a los jueces se les complica. ¿Me comprendió? No es que no la protejan, sí. Lo que, Sí. la estructura jurídica, digamos, de los papeles está más o menos armada, con algunas ilegalidades según el derecho del consumidor, pero está más o menos armada. No sé si los colegas opinan contrario el tema, ¿no? Pero... Igual. ¿Hola? Sí, ¿quién? Yo le quería hacer una pregunta al doctor Bassano. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, lo escucho. Bueno, me presento. Yo soy el doctor Guillermo Anavia, de la Defensoría del Pueblo de Tucumán. Encantado, doctor, un placer. Soy el doctor Guillermo Anavia, director de Tucumán. Un poco les cuento la experiencia y la consulta puntual apunta a una cuestión que se produce acá, producido digamos, los aumentos de las cuotas excesivas de los planes de ahorro. La gente concurrió, bueno, a la Defensoría en forma masiva. Lógicamente, en ese momento, bueno, le damos el trámite administrativo de rigor, se hacen las gestiones pertinentes ante la IGJ, pero bueno, no se avanza en gran medida. Hubo una presión muy grande, lógicamente, tanto el cuerpo de abogados de la Defensoría, veíamos todas las cuestiones complicadas relativas a digamos, a la procedencia, a que den lugar a la procedencia de una acción colectiva. Pero bueno, la presión fue muy alta y el defensor del pueblo de ese momento, hace poco hubo un cambio de autoridades, decidió que se iniciara una acción colectiva. Iniciamos una acción colectiva de consumo que en el Fuero Civil acá en la provincia, la cual iba acompañada de una medida cautelar donde se solicitaba se retrotraiga el valor de la cuota a abril de 2018 y de ahí se le aplique, de la cuota pura, ¿no? Y se le aplique el índice inflacionario. Digamos, el juego de primera instancia hace lugar parcialmente. Básicamente la primera resolución de la cautelar era una copia de la resolución de la IGJ. Nosotros apelamos a la Cámara y la Cámara hace lugar al planteo nuestro retrotrayendo el valor de la cuota de abril de 2018. Por supuesto que todas las automotrices apelan. El único problema es que la Cámara estableció un modo medio confuso en cuanto al cálculo, pero bueno, se empezó a aplicar, algunos se negaban, y de así venimos desde fines de noviembre del 2019. Nos agarra la pandemia, las cosas medio que se paralizan, y llegamos a marzo de este año, la Cámara recién resuelve la apelación, y en la apelación de la cautelar. Pero no solo resuelve la apelación de la cautelar, sino que hace cautelar y paralelamente declara, digamos, que la improcedencia de la demanda por considerar que no estaban dadas las condiciones de la legitimación activa del defensor. Un poco lo que usted decía también, doctor, basado en la falta de... Agarraron la parte más fácil. La más fácil de todo. Sobre todo basado en esta cuestión de la falta de homogeneidad. Lógicamente, de la clase protegida o que se busca tutelar. ¿Qué es lo que ocurre? Y la pregunta mía es esto. Estudiándolo al caso Alavi, en uno de los considerandos, y usted lo debe conocer, doctor, muy bien, habla de que esa necesidad de homogeneidad puede cesar cuando existe un interés de trascendencia social y colectiva, que es de lo cual
nosotros nos agarramos para ir en casación, bueno, casación que en este momento está por ingresar para ser tratada por la Cámara, si es que la abren para ir a la Corte. No sé si usted tiene conocimiento en relación a estas cuestiones, si hay algún fallo en función de los conocimientos vastos que usted tiene, doctor, relacionado a estas cuestiones, o lo que, la verdad que tratamos de ser optimistas, pero quiero saber, digamos, cuál es más o menos la jurisprudencia en cuanto a las acciones colectivas, si es que hay alguna que ha tenido algún resultado positivo, y la opinión que le merece a lo que es esto de la trascendencia social que haría cesar esta cuestión que, más allá de las consideraciones de los jueces, entendemos que no deja de ser homogéneo. O sea, una homogeneidad medio especial, pero homogénea al fin. Esa posición social, digamos, de extrema gravedad, lo manifestamos varias veces, muchas de las asociaciones de consumidores, en las acciones del 2000, del 2016, 2017 y 2018, que fueron acciones en la cual manifestábamos esos extremos, pero estábamos hablando de servicios públicos. No me acuerdo si se instauró en algún otro tema, algún amparo, pero no dio un resultado, digamos. En el tema del agua, en la provincia de Buenos Aires, fallo que dio vuelta a la Cámara, la Corte de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y que confirmó la Corte Nacional. Ahí en el tema del agua también hablamos de la excepcionalidad social que representaba que muchos usuarios no pudieran utilizar el agua. Ahora, conociendo la construcción ideológica, disculpen lo que digan otra cosa, de Lorenzetti, y de los que están en la Corte de la Nación, tengo mis dudas. Y le voy a dar una perlita. Lorenzetti, cuando falla en el fallo, cuando hace su dictamen en el fallo CEPIS, no sé si ustedes se acuerdan, dijo textualmente que reducía la aplicación de la suspensión de los aumentos a los usuarios residenciales. Creo que derogó o arrancó cuatro o cinco capítulos de todos los libros que escribió sobre derechos del consumidor, porque borró con el codo olímpicamente a los clubes de barrio que son consumidores, borró olímpicamente a aquellas empresas que son consumidores. No le importó tres pitos, nada más que tenía que acomodarlo políticamente. Primero porque a la noche anterior habían habido casi 4.000 personas en la Plaza Lavalle y no querían que le rompan el edificio de la justicia. Y segundo porque tenía que ayudarlo a Aranguren para que pudiera seguir aumentando, es decir, que hiciera lo que fue la pantomima después de las audiencias públicas. Entonces dejó que el 30% de la población no tuviera aumento por un par de meses y después le rompieron la cabeza. Es decir, a ver, cuando dije al principio ajustar que un juez se ponga históricamente en situación social y política, olvídese que lamentablemente el Poder Judicial está en ese nivel. Personalmente tenemos esta causa de Telefónica que les dije, que incluye, calculamos que debe haber unos 8 o 9 millones de usuarios metidos ahí adentro, entre los que ya no tienen teléfono y los que tenían. Lo tiene la Corte hace 5 años para resolver, y el juzgado contencioso administrativo donde está en este momento va a ir un malambo y no lo resuelve, pero no lo resolvió ni lo va a resolver. Entonces, evidentemente, tienen que proteger a Telefónica. No estamos hablando del almacenero de la esquina, estamos hablando de Volkswagen, de Fiat, de Renault,
si estuviéramos hablando de una empresita que se lanzó hace 4 meses, hizo un plan de ahorro para vender los coches, seguro que a ella la embromaban. Tal cual. Sí. Doctor, le vuelvo a recalcar, yo estaba horrorizado. Ustedes saben, el Fiat Toro se quema, tiene una serie de elementos que usted no puede subir de 60 kilómetros por hora. En la provincia de Córdoba fue la mayor cantidad de accidentes, hasta se quemaron los coches que tenía la policía. Entonces, una asociación de consumidores y varios abogados tenían iniciadas acciones reclamando daños y perjuicios. Le metieron una denuncia penal a todos los abogados. Y ahora en Mendoza, yo estoy azorado, que ahora para defender consumidores terminar denunciado en una fiscalía. Así que se da cuenta, en la audiencia pública de la luz, Edenor y Edesur se sentó y dijo, si quieren que no aumentemos, bajamos la calidad del servicio. ¿Qué es el gobierno de las empresas? Quiero que comprendamos esta situación, porque sabiendo quién es el enemigo y de las herramientas que cuenta, sabemos cómo tenemos que ir adelante. Entonces, si tenemos todos estos problemas, lo que planteó el doctor Tovares es muy importante, buscarle la pata donde podemos pegarle, que para mí es el tema administrativo, sin perjuicio de dejar constancia que el valor del automotor excede el valor real de plaza o el valor real de costo, porque el costo es mucho, mucho inferior y uno está pagando costos innecesarios que son en dólares. Eso se puede generar, inclusive con alguna movilización nacional. Y yo apelo a esto hasta que en algún momento el poder político pueda reformar el poder judicial. El poder judicial es la pata que le sacaron al rey para que juzgue a favor de las pobres personas. Sin embargo, es la pata que le sacaron al rey para entregársela a los poderosos. No sirve así un poder judicial. Y lamentablemente, yo todos los fallos que escucho, el último fallo que escuché la Cámara Federal de La Plata, empezaron a hacer cuentas cuánto se perjudicaba la empresa de servicio cuando había 30.000 personas que no pueden pagar el gas. Y sacaron la cuenta de cuánto se perjudicaba la empresa distribuidora de gas. Yo dije, pero ¿dónde estamos? Si la empresa pierde, que se vaya. Nadie le está diciendo que se quede. Pero no pueden dejar sin gas a una viejita en el medio del invierno. O en Neuquén. Yo cuando uno está cambiando los valores, bueno, ¿qué valoramos? ¿La vida o los bolsillos de las grandes empresas? Bueno, de esto es el tema. Lamentablemente este es el tema. Entonces, por eso no podemos dejar de lado la parte política, económica y social, porque es la pata. Si no, no sabemos con quién peleamos. Yo considero que ahora lo que habría que hacer es ese tipo de movimiento, presentando una nota a la IGJ y manifestándole la situación económica. Y más, porque yo lo lamento mucho, espero equivocarme, pero los días que vienen, los números y la cifra de contagiados y de muertos va a subir muy grande. Entonces alguien va a tener que responder de este tema. Sí, y sí, yo creo que también el contexto, un poco viendo lo que está sucediendo con los créditos UBA, que también este mes finaliza, digamos, la vigencia de esa circular del Banco Central, donde de alguna manera lo van a dejar a todos los tomadores de crédito a que discutan directamente con los bancos. De forma individual. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que aprovechar este contexto, digamos, que desde lo económico y de lo social es recurrente, lamentablemente, en el país, pero me parece que hay que poner más en valor todos los efectos agravantes que ha producido la pandemia como para lograr sensibilizar ahí, bueno, en definitiva, al órgano político que es la Inspección General de Justicia, como para que priorice, digamos, la situación de los consumidores, al menos, aun cuando sean en estos componentes, sin entrar a discutir, a congelar el valor, digamos, de la cuota, el valor de los automóviles. Pero, Rivas, ¿hay alguna posibilidad de que los defensores se puedan unir a un petitorio de este tipo? Porque yo trato de hablar con asociaciones
y salimos todos con un petitorio. Y nosotros podemos acompañar, de hecho, ahora a fin de mes tenemos una reunión de todos los defensores del plenario, se hace acá en Chipoleti. Así que podríamos ahí sacar esa manifestación, podríamos acordarla con usted, cómo darle un marco preciso de qué es lo que vamos como defensores. Bueno, mucho gusto al de Tucumán, yo no lo conozco todavía, no fuimos todavía presentados, pero seguramente lo conoceré acá personalmente y la idea es, sí, acompañar. Puede salir una manifestación de ATPRA. Claro, y con eso vemos a las asociaciones consumidores que también acompañen el tema y presentamos algún petitorio ante la ante la IGJ y ante el Banco Central, porque también estamos de frente al tema de los UVA, que sería importante, manifestando de que la situación económica imperante en la mayoría de los afectados es muy grave y con este recrudecimiento económicamente van a quedar todos en la lona, no hay formato. Es más, las empresas no van a poder cobrar. Están buscando. Bueno, yo me comprometo a eso. Entonces, en la próxima reunión de ATPRA, yo planteo el tema y ya voy con el escrito de la propuesta de manifestación por parte de los defensores de todo el país. Si quiere, lo vamos armando previamente y la presento para que cada uno la revise. En base a lo que hemos conversado, intercambiamos ideas y listo. No sé si alguien más quiere intervenir. Yo no tengo problema. Porque es un tema, la verdad que es un tema delicado. Uno aprendió a través de los años de que la justicia tarda demasiado y no da los resultados que uno busca. Lamentable, ¿no? Antes era más, yo iba a la justicia con ganas de romper todo, pero ahora me doy cuenta de que no nos da resultado y a veces uno litiga tanto y se esfuerza tanto y los cachetazos son más grandes, ¿no? Sí. Bueno, ya yo me pongo a disposición. No me olvido nunca, desesperados con un tema de Telefónica, de otro tema, de Telefónica y Telecom. Vamos a los juzgados contenciosos de Capital. Había pedido audiencia 20 veces con el juez. El juez no me recibió el secretario. Cuando vi dónde estaba el expediente, que eran ya 5 cuerpos, me di cuenta que nunca más lo iban a sacar. Lo tenían tirado en el piso en un rincón, con un montón de expedientes arriba. A ver, esa es la respuesta de la justicia. Mientras la gente no podía usar los teléfonos. La verdad que me doy cuenta que a veces esto ya no es justicia. Sí, lamentable. Y con los golpes vamos aprendiendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que los golpes nuestros, digamos, implican por ahí un impacto muy fuerte a millones de argentinos que están, digamos, cautivos y muy perjudicados. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis un poco de algunas resoluciones que en su momento sacó, en el contexto del 2001, del 2001, la Inspección General. Entonces, vamos a, más allá de que seguramente Ricardo también tiene accesibilidad a esas resoluciones, pero por ahí podemos trabajar y sociabilizar cuál sería, digamos, en definitiva, la propuesta, digamos, a poner a consideración. No, yo no tengo drama, no tengo problema. Nos vamos intercambiando, le damos formato y lo largamos. Si están todos de acuerdo. ¿Me autorizás, Osvaldo? También le paso tu WhatsApp a Jorge para compartir entre los tres y lo mismo al defensor de Tucumán para armar una estrategia en conjunto y hacer una manifestación bien sólida de parte de ATPRA. Sí, no hay ningún problema. Es más, me parece que después se puede hacer público y ya tiene una envergadura en la cual asociaciones de consumidores, defensores del pueblo de todo el país, están pidiendo por algo que está causando un perjuicio muy grave a la sociedad, porque en el fondo Sí. Perfecto, sí, lo vamos a lograr si Dios quiere. Bueno, perfecto. Bueno, muy amable, muchas gracias y muy ilustrativo por su tiempo, doctor, y por sus opiniones. Espero que les haya servido. Es humilde mi cuota, pero si sirvió, bienvenido sea. En esto me satisface. Sí, tiene un componente, digamos, importante y otro frustrante, digamos, ¿no? Porque en definitiva darnos cuenta de lo condicionado. Las limitaciones que tenemos. No, uno, bueno, a ver, es una oportunidad.
Lo que pasa es que empiezo a ver la parte oscura que me van a reventar la cabeza. Entonces tengo que saber a dónde me enfrento. Porque Totalmente. si uno no sabe dónde se va a meter, después te metes y no podés salir. Y el problema, como recién lo dijo, muy importante, nuestra función es defender personas y es muy triste no poder darle lo que uno tanto sacrificio tiene a la persona que viene a consultar, ya sea dentro de la asociación o como abogado independiente, porque Sí, sí. uno lo hace con la gana de que la gente se beneficie. Ahora, cuando ve que no es así, es frustrante, por un lado, y por otro lado, y, pero ¿por qué no lo he visto esto? Totalmente. Bueno, muchas Bueno, gracias y vamos a estar en contacto. ¿Sí? estoy en contacto Muy con amable por su ustedes. tiempo. Un placer, buenos días a todos y nos estamos Muchas gracias, Osvaldo. viendo. Un Saludos a abrazo todos, grande. y todas. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que participaron. Hola, no sé si me escuchan. Hola. Hola, ¿me escuchan ahora? Hugo de Santa Fe le habla. No sé si me escuchan ahora. Yo también me comprometo en contactar al defensor del pueblo de Santa Fe, que es Jorge Gen. Voy a llevar la iniciativa que tuvieron recién en la reunión. A ver si se suma él también. Sí, hablalo. Hugo, ¿vos sos de la ciudad de Santa Fe? Sí, de Santa Fe Capital. Él ¿Vos está sos de también con la causa. ¿Estás perjudicado? Sí, yo soy referente de la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿vos estás en contacto con el defensor? Sí. No sé si ya se retiró el doctor Bassano. Yo quería preguntarle, porque nosotros No, ya se estábamos a punto retiró, de... Bueno. No, yo lo que quería preguntar es si era... estamos a punto de hacer la presentación judicial, pero si era obligatorio, sí o sí, que tiene que ser a través de una ONG, la presentación de una demanda colectiva, o puede ser una presentación individual, en representación de un colectivo de damnificado. Esa es una duda, digamos, mi lado finito, una duda que tengo. ¿Vos entraste tarde? Sí, entré un poquito más tarde que 5 minutos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Hugo. Yo te voy a dar mi número de teléfono y te voy a mandar la conferencia para que veas justamente todo lo que él estuvo planteando. ¿Te parece? Bueno. Sí, lo tienen grabado, por favor, sí. Si se lo acercan a Mabel y